Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo Gracias, están? profe. Te presento excusas, hoy no puedo prender la cámara por la migraña, ¿oíste, profe? Dale, está bien. Gracias, profe. La profe, buenas noches. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, profe. Profe Juan Andrés está tratando de ingresar, pero donde él está no hay buena señal. Entonces me pidió que por favor te dijera. Ok, bueno. Buenas noches, profe. Buenas noches. Amparo, buenas noches. Noches. Buenas noches. Profesor Cristian, compañeros, buenas noches, Dios les bendiga. Lidia, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profesor, gracias al Señor. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, yo creo que vamos a ir comenzando. Bueno, teníamos pendiente para hoy la lectura de Juan Stam, la introducción de este libro, de este comentario. Este libro está precisamente en el comentario bíblico iberoamericano de Apocalipsis. El autor es Juan Stam. Voy a preguntar por esta lectura. Juan Andrés, bienvenido. ¿Tú hiciste la lectura completa? El profe te contestó por el chat. Ok. Wilson, Buenas noches, profesor. Sí, la hice completa. perfecto. Edwin no está por allí. Yo creo que Edwin ya, esta materia de Edwin, me imagino que no la está viendo ya, ¿cierto? Germán está allí, no está por ahí. Pablo, Buenas noches, profesor, compañeros. Pablo, ¿cómo estás? Bien, profe. Gracias a Preguntaba Dios. por la lectura, la de Juan Stam. ¿La realizaste? Sí, señor. La que tiene que ver con la Sí. introducción general. Ah, sí, señor. La de la entrega de hoy. Ok. Carol, no lo veo allí. Eh, Lidia, Buenas noches, profesor. Profesor, no la alcancé a hacer toda. ¿cuánto leíste? Yo creo que leí un 40%. Ok. Jaime, Sí la hice, profe, toda. ¿te puedo hacer te puedo decir algo un momentico? claro, Eh, no. Germán León escribió en el grupo que tenemos de la Unicimes
que se excusaba porque por motivo laboral no se puede conectar. Creo que él trabaja por turnos o algo así. Entonces, pues ahí le paso el mensaje, profe. Vale, gracias. Gracias, Jaime. Santiago, tampoco está. Santiago también ha faltado mucho. Ahí llegó, creo. Santiago, ¿no? Sí, profe, dígame. Santiago, ¿hiciste la lectura para el día de hoy? Las 4 que aparecían, no, Sobre todo la última de Juan Stam. no, profe, yo la última no la hice. Ok, Santiago, tengo aquí anotado bastantes fallas tuyas y cámaras apagadas, realmente, casi todas las de este corte. De pronto para tenerlo presente. María José, Buenas noches, profe. Sí, realicé la lectura. vale. Mercedes, Hola, profe, sí las realicé todas. vale. Sara, Buenas noches, profe, sí, señor. ok. Josué, Buenas noches, profe. Sí, yo la realicé. perfecto. Daniel, Hola, profe, sí, señor. bien. Adriana, Buenas noches, sí, señor. Nelly Hola, profe, sí, señor. y Sebastián. Sí, señor, profe. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por responder, por la honestidad también frente a esto. Vamos a terminar con esta sesión, la parte de Apocalipsis. Ya luego, de hecho, hoy terminamos también una parte de la parte de profundización y nos queda la parte de complementación, que ya tiene que ver con los escritos apócrifos y la investigación del Jesús histórico. Con eso prácticamente terminaríamos este seminario de profundización, ¿vale? Ustedes deben entregar para el día de hoy también un trabajo de 2 páginas. Noviembre 3, trabajo de 2 páginas con base en la lectura de Apocalipsis de Juan Stam, la que acabo de preguntar, ¿vale? Muy bien, yo voy a seguir avanzando en esta clase, en esta sesión, y les propongo que a medida que vayamos avanzando, ustedes pues van levantando la mano o me van interrumpiendo en la medida que haya necesidad de hacerlo, ¿sí? Permítanme entonces, comparto con ustedes la diapositiva. A ver, ¿dónde quedamos nosotros? Bueno, hagamos un breve recorderis aquí. Listo. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que vimos la sesión anterior. Estábamos mirando de dónde viene la palabra apocalipsis, como la etimología de esta palabra. Recordemos que lo que significa es mostrar lo que estaba escondido o alejar lo que está oculto. Por eso es una revelación, es quitar un velo para mostrarnos algo que es, ¿sí? Decíamos que normalmente tratamos de hacer ciertas identificaciones con personajes, eventos o ciertas características con algo muy moderno, sabiendo que Juan es un hombre que habla también para su época, desde su época. Algunos asuntos introductorios también veíamos, esto ya no lo vamos a repetir, sin embargo es imprescindible tener presente esta parte, esto que hace parte del contexto de Juan,
y es necesario para la interpretación del libro. Esta parte que es una de las claves interpretativas más importantes a la hora de interpretar un texto, ¿sí? ¿Con qué tipo de género literario es? Nosotros decíamos que el género es la manera o el ropaje que se utiliza para escribir un texto. No todos los textos se escriben de la misma manera. La transmisión de un mensaje siempre va equiparado, va disfrazado de una manera, de una forma, ¿sí? Para dar a entender algo. Y mostrábamos también que, pues, incluso hoy día, nosotros, para la comprensión de un mensaje, hay bastantes formas de hacerlo. No solo la historia es una manera de transmitir un mensaje, ¿sí? A veces pensamos que la Biblia es toda historia y queremos leerla como tal. Pensamos que los evangelios son historias, pensamos que Hechos también es historia, y sí, pero de esa manera a veces pensamos que los libros como Apocalipsis también es una historia, pero futura. Y vale la pena preguntarnos si está bien leer el Apocalipsis como historia futura. Cuando hablo de historia futura, contrasta con la historia pasada en la medida que la historia pasada tiene que ver con contar los acontecimientos, narrar los acontecimientos de manera precisa e incluso en orden cronológico. Cuando hablo de historia futura, refiere a tratar de contar o narrar una historia cronológicamente con hechos precisos de lo que va a suceder. Por eso pregunto si es una manera correcta de interpretar la Biblia, ¿sí? Y ya hemos visto en la sesión anterior que no necesariamente nosotros hacemos eso en la vida real. Nosotros mismos tenemos expectativas a la hora de interpretar, ya sea un libro o ya sea una película, ¿sí? Veíamos que si yo voy a ver una película o un documental que se supone que me va a narrar hechos concretos, reales, por lo menos con evidencia, pues no voy a esperar encontrar una serie de animales fantasiosos que sabemos que no existen, ¿sí? Eso hace parte de otra cosa. Bien. Entonces, estábamos mirando también algunas características de la literatura apocalíptica. Una de las claves, que me parece a mí también una de las más importantes, es que es una literatura de imaginación, ¿sí? En otras palabras, el autor o los autores de la apocalíptica son autores que tienen que imaginar para escribir. Ya vamos a mirar un poco más de eso cuando hagamos algunas comparaciones con la apócrifa. Nuestra dificultad radica en que esto es un género literario que duró prácticamente 400 años y después se acabó. ¿Qué quiere decir? Ya no, las personas después de 200 años después de Cristo prácticamente dejaron de escribir de esta manera. Es una literatura que surge 250 años antes de Cristo y que luego sigue durante un periodo de 400 años, pero ahí prácticamente cesa y ya se deja de leer y de escribir este tipo de literatura. Por eso, nosotros, casi que 1800 años después, es prácticamente, es muy difícil la comprensión de un libro como estos, ¿sí? A veces las personas dicen, leer la Biblia es fácil, es comprensible, pero en realidad leer la Biblia no es fácil, no es fácil, ¿sí? Eso no es sencillo. ¿Por qué? Porque es un libro que se escribe hace más de 3000 y 2000 años en una cultura muy diferente a la nuestra, de manera que para que nosotros tengamos una comprensión de ella, pues se necesita estudio, ¿sí? Por otro lado, hablábamos del dualismo ético, de la concepción escatológica de la historia, de la pseudonimia, de las visiones.
de la angelología, demonología. Bueno, todas estas cuestiones las vimos un poco la sesión anterior, entonces no nos vamos a centrar allí. Es una literatura contextual, es una literatura pastoral, esto es supremamente importante también. El Apocalipsis, más allá de enredar gente, lo que hace es ayudarla de manera pastoral. Juan de Patmos es un pastor, es un hombre que desea sanar y dar esperanza a las personas. No es un hombre que desee enredarlos, enrollarlos. Es un hombre que más bien pretende abrir el panorama de mostrar quién está a cargo de la historia. Es un libro muy esperanzador, es un libro muy pastoral, ¿sí? Desde esa perspectiva se debe leer, ¿sí? Hasta ahí creo que habíamos quedado. Ya después viene el tema de los símbolos, ¿sí? El tema de los simbolismos en el Apocalipsis de Juan es bastante marcado, ¿sí? Hay muchos símbolos en el Apocalipsis, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver que hay una bestia que tiene varias cabezas, varios cuernos, y valdría la pena preguntarse si eso hace parte de la historia futura, hace parte de la literalidad del texto, o si Juan más bien estaba representando algo a través de símbolos que para la apocalíptica son muy conocidos, ¿sí? De manera que si alguno de ustedes está esperando que salga de pronto una bestia monstruosa de 7 cabezas y 10 cuernos ahí por el agua o en algún lado del mar, probablemente debamos saber que eso no existe un animal así, ¿sí? No existe, ¿no? Por lo menos no está clasificado hasta el momento por la biología. Hay simbolismos cromáticos. ¿Qué son simbolismos cromáticos? Simbolismos de colores, ¿sí? La apocalíptica está repleta de colores y es curioso porque los colores que vemos en la apocalíptica judía no necesariamente significan lo que hoy significan para nosotros algunos colores, ¿sí? Por ejemplo, el blanco en el Apocalipsis representa más la victoria, el triunfo o lo bueno, lo bondadoso, a veces lo celestial. Todo eso hace parte del discurso del cromático blanco, ¿sí? El rojo o el escarlata, ¿recuerdan? Por ejemplo, el caballo. Esto representa, más allá, en algunos textos representa la sangre de Cristo, pero el rojo en el Apocalipsis representa sobre todo lo malo, ¿sí? Y cuando se representa y se habla de sangre, sobre todo es sangre, pero de guerra, ¿sí? El negro o lo oscuro o representa como la noche, pero no representa lo malo, el negro. Es curioso porque en el Apocalipsis lo que representa lo malo es más el rojo y no tanto el negro, como de pronto para nosotros hoy día tiene una connotación más de lo oscuro, de lo malo, el tema negro. El verde representa también la muerte. Todos estos colores así, etcétera, etcétera, tienen unos significados clave, ¿sí? Que se deben entender de manera simbólica, de manera simbólica. Otro de los símbolos característicos de la apocalíptica son los símbolos aritméticos, es decir, los símbolos numéricos. Eso todavía es más claro para nosotros, ¿sí? Ustedes van a ver números por todo lado en el Apocalipsis, por todo lado. Hay números, el número 3 es bastante representativo y generalmente se expresa para hablar de Dios, el 4 para hablar de la naturaleza, el 6 para hablar a veces de lo incompleto o de lo malo también, a veces se utiliza.
En fin, el 12 también es bastante característico allí. Todos estos números hacen parte de una simbología. Pero ¿cuál es el número a veces que ustedes más reconocen que se repite en el Apocalipsis? ¿Recuerdan? El 7. El 7. El 7, ¿verdad? Hay 7 por todos lados. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 ángeles, 7 espíritus, 7 iglesias. El 7 de alguna manera es un número bastante representativo. Y miren que siempre el número 7, bueno, los números en general, siempre en Apocalipsis se ven de manera simbólica, no de manera literal. Solo que a veces a nosotros nos gusta escoger algunos para leer de manera literal y otros de manera simbólica, ¿sí? Por ejemplo, podemos reconocer que los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas hacen parte de lo simbólico, pero cuando hablamos de 7 años, por ejemplo, de gran tribulación, a veces eso sí los tomamos literalmente y decimos, ah, no, esos sí están literalmente y van a ser 3 años y medio así y 3 años y medio asá. Entonces, de esa manera tenemos 7 años literales. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el número 12. A veces se toma de manera literal y a veces se toma de manera simbólica. Los 144.000 tiene que ver precisamente con ese múltiplo de 12, pero a veces tomamos eso como si fuera los 144.000 exactos de las tribus, y ahí olvidamos la simbología o lo que está detrás, el significado que está detrás del símbolo. Sí, eso como por poner algunos ejemplos. Cuando miramos el 666, pues todavía algunos interpretan este número de manera literal, como si hubiera un sello que se implanta literalmente en el brazo o en la frente de las personas. Sin embargo, pues Apocalipsis es un libro que tiene simbolismos aritméticos. Sus simbolismos están por todo el libro y son representativos de algo. En últimas, son símbolos, no hacen parte de la literalidad del texto, ¿sí? Muy bien. Otro tipo de símbolos, los símbolos teriomorfos o los símbolos de los animales o las bestias, ¿sí? Estos símbolos también son bastante común en el Apocalipsis y en la apocalíptica de la época de Juan. Juan usa animales para representar a personas, ¿sí? Sobre todo para representar poderes o para representar reyes. Y no solo Juan, Juan hereda de la literatura apocalíptica y la cosmovisión apocalíptica esta forma de identificación entre un animal y un ser humano. Vamos a mirar que, por ejemplo, la bestia del Apocalipsis incluso representa también a todo un poder representado también por unas figuras clave de reyes abusivos. Como hemos dicho, Juan pone en vergüenza a los reyes imperialistas y los trata de bestias, ¿sí? Los hace unas similitudes con animales, Es más, esto también, hay un apocalipsis que se llama precisamente así, Apocalipsis de los animales, ¿sí? Está en el famoso libro de Enoc. Y tiene que ver precisamente con eso, porque el autor de ese Apocalipsis juega con las figuras animales y la relación que puede tener con los seres humanos. De manera que esto es completamente común y es normal en la apocalíptica judía, ¿sí? Esos animales no necesariamente son animales reales, sino que son bestias, son animales supremamente extraños, donde Juan, por un lado, hereda una tradición desde Daniel y por otro lado también pone su mente a funcionar en la imaginación y crea unas figuras completamente
raras y curiosas. Eso lo ustedes cuando leen el Apocalipsis ven que hay animales con características de varios animales, ¿sí? Y uno dice, uy, qué animal tan raro. Pero más allá de eso, Juan lo que está es tratando de asimilar ciertas características tereomórficas a una sola figura para representar algo. El mismo Jesús es un cordero inmolado. El mismo Jesús tiene cachos en el Apocalipsis, ¿sí? El mismo Jesús tiene unas figuras, unas características de animales muy curiosas. Eso es completamente normal en la literatura apocalíptica. Y también tenemos fenómenos cósmicos en la literatura apocalíptica. Estos fenómenos cósmicos también son bastante comunes. De hecho, yo creo que ustedes son los que más han leído también de estos fenómenos, ¿sí? Se han visto que el sol se oscurece. Bueno, en el Apocalipsis se oscurece varias veces el sol, no sé si lo han notado, pero y uno dice, pero entonces se volvió a prender, se volvió a iluminar. Las estrellas caen del cielo y vuelve y dice uno, ¿cómo es posible que una estrella caiga y después la tierra siga de pie? O sea, astronómicamente eso no le cabe a uno en la cabeza. Y leer el Apocalipsis de forma literal en ese sentido realmente es una dificultad grande. Yo admiro a los que pueden leerlo literalmente porque no sé cómo hacen en este sentido. El caso es que los apocalipsis, no solo Juan, también juegan con este tipo de fenómenos cósmicos. De hecho, Juan bebe también de unas fuentes y de una tradición anterior. Por ejemplo, hay un libro apocalíptico que se llama El libro de las iluminarias del cielo y trata de muchas cosas también como Juan las trata en el texto del Apocalipsis. De manera que Juan también incorpora ciertos simbolismos en este libro y para los autores del primer siglo esto es completamente entendible, ¿sí? Estos símbolos, más allá de la literalidad del texto, de decir cómo se va a destruir el planeta, tiene que ver más con cómo se ejecutan los juicios de Dios. Es decir, si ustedes miran en la tradición del Antiguo Testamento, los juicios de Dios casi siempre irrumpen a través de ciertas tribulaciones cósmicas, ¿sí? Aun cuando nunca haya pasado algo así, se habla como si hubiera pasado. Eso es común en el Antiguo Testamento y en la literatura apocalíptica también es un poco común este tipo de cosas. De manera que estos símbolos son conocidos para los autores. Con esto queremos concluir diciendo que Apocalipsis es un libro que en su género es una literatura de símbolo, es una literatura simbólica. Ahora, la dificultad que tenemos al acercarnos a la simbología del Apocalipsis es que tenemos una mente muy moderna. Nosotros tenemos una mente muy moderna y occidental y tendemos a ser muy literalistas. Además, eso se mezcla con un sincero respeto que nosotros tenemos hacia la Biblia y por creer o más bien por creer en la inspiración divina, asumimos erróneamente que entre más literales seamos, más piadosos estamos siendo con el texto bíblico, ¿sí? Pero surge la pregunta de si eso es algo justo, si eso es hacerle justicia al texto. Al contrario, nosotros respetamos más el texto bíblico cuando lo leemos como su género literario nos indica. Leer literalmente el Apocalipsis
es traicionar el texto, porque Dios sí se ha revelado en el libro del Apocalipsis, pero no se ha revelado a manera de historia, de la misma manera que no se reveló en Job a través de la historia, sino de la poesía. De igual manera en Eclesiastés, de igual manera en Cantares, de igual manera en Apocalipsis. No se revela a través de la historia, sino que se revela a través de símbolos propios de la cultura de allá, no de acá. Por ejemplo, Jesucristo sí es el Cordero de Dios, pero no porque tenga 4 patas, no porque tenga cachos, no porque tenga lana, sino porque el simbolismo de atrás es que dio su vida en sacrificio y se inmoló por nosotros. Ahí está la carga del símbolo, ¿sí? Nosotros podemos reconocer ese simbolismo fácilmente, pero ¿por qué a veces nos cuesta tanto reconocer otros tipos de símbolos en el Apocalipsis y si le atribuimos historia, como si algo fuera originalmente a ocurrir de tal manera, ¿sí? Bien, esa sería la primera intervención. Abramos el micrófono un poquito para escuchar sus comentarios y bueno, escuchar como sus observaciones frente a la lectura y a lo que hemos estado hablando. Y luego continuamos el programa, pero tomemos unos 15 minutos para escucharlos a ustedes también. Yo tenía un comentario y es que cuando estaba haciendo la lectura, y muy a lo que tú estás diciendo en este momento, el autor decía que cuando Juan escribe el libro, él no está pensando en un futuro, por ejemplo, cuando lo asocia con el tema de la tecnología y diferentes cosas que vemos hoy en la actualidad, sino que él lo estaba haciendo relacionado con lo que estaba pasando con el Imperio Romano en ese momento. Entonces es muy a lo que tú estás diciendo, que no podemos ser tan literales en la interpretación de los símbolos y de las señales, por ejemplo, de lo que está pasando actualmente o cómo van a ser los hechos venideros. Ajá, muy bien, Nelly. Así es, así es. Es como separarnos un poquito de esa literalidad y reconocer y ser conscientes que la literalidad, como hemos dicho, no necesariamente se traduce a fidelidad, ¿sí? La literalidad muchas veces lo que hace es traicionar el texto. Y a veces el cristiano, con el prurito de ser fiel al texto, lo traiciona, leyendo de manera literal. Porque es como leer una historia y leerla de manera poética. No se está leyendo con las expectativas del género. De igual manera aquí, leer literalmente ciertas cosas del Apocalipsis nos aparta del propósito original y nos desvía del modo y del disfraz literario por el cual Dios se reveló o se autocomunicó con nosotros. Muy bien. Profe, ¿Qué más? yo tenía, digamos, o sea, la idea que yo tenía del Apocalipsis, o que siempre he tenido, era, digamos, que todos estos símbolos se reflejaban en lo que iba a pasar en el futuro, ya en los tiempos finales, ¿sí? Todos, todos. Entonces, de esa manera era como se veía, digamos, la bestia, el 666, todo esto era la manera en cómo pues me la habían enseñado. Ya ahorita pues tengo otra perspectiva de cómo leer el Apocalipsis, aunque sin embargo en la lectura veo que también le dan algunos significados a los símbolos, ¿no? Trata también de darle un significado, no como el que yo entendía, pero sí tiene algunos significados. Veo que también hay que darle, y pues queda como la incógnita, pienso yo también, si lo leemos de todas maneras de esta manera, igual nos va a quedar incógnitas de, ¿y esto qué significa o a qué se refiere? O sea, creo que vamos a quedar también así como con incógnitas. Gracias, Adriana. En cuanto al significado de los símbolos, siempre, o sea, todo símbolo tiene un significado. No está ahí puesto porque sí. Y descartar la literalidad no significa descartar el sentido del símbolo. Es más bien reorientar nuestras expectativas hacia el símbolo.
pero cada símbolo tiene su significado. El desafío que tenemos por delante es descubrir ese significado, pero no a través de un ejercicio de nuestra imaginación occidental, sino a través de un estudio riguroso, exegético, iluminado por, uno, la cultura de Juan. Cuando hablo de cultura me refiero también al contexto político, social, histórico, porque es allí donde vamos a iluminar esa realidad para entender el texto, para entender el símbolo. Y otro que me parece de las cosas más cruciales, también del contexto literario de Juan. El Apocalipsis de Juan no es el único. Hay muchos apocalipsis, ya vamos a mirar en la siguiente diapositiva, que nos ayudan precisamente a reorientar y a discernir el significado también de los símbolos del Apocalipsis. Pero claro, todo símbolo tiene un sentido. Aquí lo que estamos optando es tratar de alejarnos de la tendencia literalista de tomar esos símbolos como reales. De lo contrario, estaríamos creyendo en un Jesús que realmente es un animal, o cosas por el estilo. Eso hace parte de los símbolos, ¿sí? Bien, Lidia. Gracias, profe. Y pensaba en la incapacidad de la evangelización que se puede ver a través de literalizar Apocalipsis. Me explico. Antes, pues, éramos predicados de esa manera, a través del miedo. Nos leían o nos predicaban Apocalipsis casi que de manera literal, y pues mucha gente llegó a los pies del Señor por temor a, bueno, ni siquiera temor, por miedo, por el físico miedo de que lo que decía el Apocalipsis no les alcanzara. Y se dejó de lado esa predicación pastoral de la que usted hablaba, de Juan. Se dejó de lado y ese tipo de predicación, y pues es necesario que nosotros, como se ha venido retomando, se retome esa predicación del Apocalipsis como lo evidencia también está. Entonces, creo que si bien es cierto, pues Dios es misericordioso y obra, mueve los hilos, por decirlo de alguna manera, para que quienes pudieron haber llegado a través del miedo, pues finalmente fuésemos redireccionados. También es cierto que es la palabra del Señor y de alguna manera obra en los corazones. Qué bonito que ahora el Apocalipsis se pueda predicar de esa manera pastoral, porque entonces ahí sí que es como la culminación del sentido de la esperanza que debe tener el cristiano, ¿no? Esa esperanza en el Señor, esa esperanza en la vida eterna, esa esperanza en una adoración eterna para Dios, para el Señor. Solo me hacía esa pregunta, ¿no? Si esa literalidad no sería, no, digamos que se empezó a usar frente a la incapacidad de poder hacer una eficaz evangelización. Gracias, profe. Bien, Lidia, gracias a ti. Sí, lastimosamente, pues esa literalidad ha ayudado a que se infunda un terror y se ha visto a Dios incluso como el Dios de las masacres o el de la masacre más grande que va a acontecer en el mundo, ¿sí? De hecho, la literalidad nos lleva a nosotros a ser insensibles en muchas áreas. Uno escucha a veces a muchos cristianos diciendo eso del cambio climático son mitos e ideologías izquierdistas, pero sabemos que el mundo igual se va a acabar y entre más rápido se acabe, pues más
o sea, la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y justificamos esa barbarie teológicamente por una escatología pues mal orientada, ¿sí? Entonces, frente a eso, las mismas creencias nos llevan a nosotros a pensar así. Pensamos en el Dios terrorista o Juan como terrorista, ese que acaba con todo y que no deja vivo a nadie. Y eso es lo que se ve a veces en las películas. En las películas que a veces uno crece con ellas, ¿no? Por ejemplo, Left Behind, Dejados Atrás. Estas películas, mucha de la escatología que nosotros tenemos es por esas películas. Nuestra idea del apocalipsis y del demonio implícitamente viene más de Dante que de la misma Biblia, ¿sí? Pues así nosotros no hayamos leído a Dante, quienes lo leyeron han representado las imágenes del infierno, las imágenes del demonio a través de ese tipo de literatura y nos ha llegado a nosotros a punta de terror, ¿sí? De hecho, cuando uno mira el Apocalipsis de Pedro, que es un Apocalipsis apócrifo, se relaciona incluso más a las creencias nuestras que el mismo Apocalipsis de Juan. Y uno se pregunta, qué curioso, y es precisamente porque nosotros al sacar nuestras ideas escatológicas, a veces no salen de la Biblia, salen de teologías sistemáticas, salen de Biblias de estudio. Nosotros para comprender el Apocalipsis o la escatología, generalmente recurrimos a algún comentarista o recurrimos a alguna persona. En este caso, digamos, ayer hablábamos de la Biblia de Scofield. Es la Biblia más tradicional desde donde se ha formado prácticamente toda nuestra escatología en las iglesias evangélicas tradicionales. Y uno, pues, debe hacer la pregunta, ¿y si Scofield estaba equivocado? ¿Estaríamos nosotros a reconocer que nosotros probablemente estaríamos equivocados? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, el desafío para hacer teología del Apocalipsis, primero es hacer exégesis al Apocalipsis, y hoy día sí que tenemos material para eso también, ¿sí? Bien, Lidia, gracias. María José. Gracias, profe. Bueno, en la lectura me interesó mucho porque, pues, como menciona Adriana, nunca había visto de esa manera el Apocalipsis. Pero en la vida cristiana llega un punto donde todos nos preguntamos cómo eso de yo sería capaz de dar mi vida por el Evangelio, por el Señor, si en los tiempos finales yo podría entregar mi cuerpo y entender que pues hay una esperanza eterna y todo esto. Y la lectura decía que el Apocalipsis no es una bola de cristal, sino una serie de retratos de Jesús. O sea, es un testimonio más de lo que fue Jesús. También decía que el Apocalipsis, más que una lectura, es una vivencia. Y eso me llama mucho la atención, pero me llevaba al tema central del libro, que es que el testimonio fiel y la obediencia del creyente a la palabra profética hasta las últimas consecuencias. Y yo decía, wow, porque uno lo ve como tú dices, las películas, que el terror, que el apocalipsis, que el rapto, que yo me quedé, que no sé qué, pero si lo vemos desde esto de esperanza y como decía el autor, como lo decía Stam, la obediencia del creyente a la palabra profética hasta las últimas consecuencias, creo que transforma la visión y también que el autor mencionaba que Juan quería en este libro sí hacernos ver y, ¿cómo se dice eso? Que tuviéramos la percepción de todos nuestros sentidos, del oído, de la vista, del gusto, la imaginación, y que nos retaba a ver al Espíritu Santo como esa persona que por medio de la imaginación hablaba al creyente, y pues a mí me retó. Fue como si realmente nuestro testimonio y nuestra obediencia nos va a llevar hasta las últimas consecuencias por esa esperanza y esa victoria que hay en Jesús. Así que a mí en lo personal, antes no me daban ganas, pero a mí en lo personal ya me dan ganas de leer el libro de Apocalipsis porque entiendo el porqué del libro, el como el fruto que da en el creyente cuando el creyente entiende como, wow, sí es importante porque no me está haciendo cobarde, que muchas veces nos da como terror el libro, sino que me está haciendo valiente frente a una realidad que vamos a vivir.
pero que pues es presentada en imaginación. María José, muchas gracias. Gracias por el comentario, Wilson. Oh, profesor, compañeros, buenas noches. Pienso yo que uno de los grandes errores que se ha presentado en el tema del apocalipsis es la lectura. Bueno, no sé si el término es el adecuado, pero es que no encuentro otro y es el morbo que produce la lectura del apocalipsis. Es decir, como ese querer encontrar cosas dentro del libro. ¿Y por qué se debe eso? Pues por el tipo de lenguaje y cómo el autor, como Juan de Pasmos, plasma todo o sea, plasma todo lo que él quería transmitir. Y algo que me pareció bien interesante que estaba en la lectura y es que el Apocalipsis se escribió para que pudiera ser entendido de una manera sencilla, de una manera que los oyentes, cuando se leía la carta o en este caso el libro, comprendieran realmente qué era lo que estaba transmitiendo el autor frente a ello. Entonces, pienso yo que pues, por el transcurso de los años y todo ello, pues ha producido como esa cierta como querer encontrar cosas que de pronto ni siquiera están allí. ¿Sí? Mm. El tema del rapto, o sea, por ejemplo, lo que hablábamos ayer, el tema de los dos testigos, aquí si uno se pone a buscar en YouTube quiénes son los dos testigos, aquí salen que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento, que uno es Moisés, que el otro es Elías, pero que no, que es uno es Enoch, que no, y entonces se sacan una cantidad de cosas y realmente no se va o sea, se morbosea tanto, y perdona la expresión, se morbosea tanto en Apocalipsis queriendo descifrar cada una de las figuras que se pierde el sentido del libro. Y es por eso que encontramos ahorita una cantidad de gente hablando y diciendo que los 7 años, que los 144.000, y entonces los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144.000, y bueno, y salen una cantidad de cosas, pero realmente no se esfuerza por estudiar tanto el tema teológico como el tema histórico eh, que está asociado al libro. Y todo lo tendemos a traducir a un futuro eh, para muchos lejano o para otros cercano, ¿no? Y creo que, por ejemplo, algo que nos pasó la semana pasada con unos compañeros, la semana pasada y antepasada, y era, venga, eso que está pasando en Israel, qué señales proféticas son y será que eso está escrito en el Apocalipsis o no está escrito. Entonces uno como que es ese picante, ese morbo que produce el tema del Apocalipsis, es bien interesante y que todo el mundo le busca como su punto de vista. Y lo otro que también quería comentar era que nosotros leemos el Apocalipsis desde un punto de vista de otros, ¿sí? O sea, abordamos el Apocalipsis, por ejemplo, desde el punto de vista de la dispensación o de las dispensaciones. Abordamos el Apocalipsis desde el punto de vista alegórico. Abordamos el Apocalipsis desde otros puntos de vista y tratamos de acoplar esas cosas que a veces nos venden otros para poder entrar como a interpretar el libro. Mm. Así es. Wilson, muchas gracias. Gracias por ello. Josué. Buenas noches, profe. Profe, pues ya que estabas mencionando respecto a los simbolismos y todo, yo creo que es muy, muy complejo entender desde la Biblia el sentido del antropomorfismo, antropopatismo, de lo que se menciona, ¿no? Porque yo creo que, o sea, el, el libro de la Revelación, Apocalipsis, pues se hace menciones en diferentes partes, en muchas cosas, que los 24 ancianos, que los 4 seres vivientes. Entonces, eso es muy complejo entenderlo. Y algo que recalco de la lectura, y es que, o sea, en Apocalipsis como que hace mención de dos potencias, ¿no? Como menciona la lectura, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando, no? Dos potencias se enfrentan, ¿no? Entonces, Dios estaría como la potencia número uno y el grupo del enemigo sería como la potencia número dos, ¿no? Entonces, ahí es como un enfrentamiento de lo que se menciona en el Valle de Armagedón, ¿no?
Ahora, lo que mencionaba Wilson, de esto de hacer anacronismo, que es descontextualizar el texto, esto nos lleva a una confusión extremadamente eh, en un error, nos puede llevar en un error donde nosotros no podemos entender lo que el autor está diciendo, ¿no? Eh, y hay algo que, o sea, me llama la atención y es la exégesis, ¿no? Hacer ver o interpretar Apocalipsis exegéticamente, porque muchas veces, o sea, uno hace lo que hace es como menciona en el texto, especular o dar supuestos o suponer algo que no está diciendo el texto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir de los 24 ancianos, pues puede ser tal persona o puede ser el pastor de la esquina que predica, ¿no? Entonces, pues yo estoy suponiendo, ¿no? O yo estoy eh, dando o el significado al texto en vez de buscar o extraer. Y eso es lo que nos dice la hermenéutica, ¿no? Extraer el texto, el mensaje desde el texto. No, o sea, no tengo que dar el mensaje al texto. O sea, el texto ya me está diciendo lo que significa cada, cada pasaje, ¿no? Entonces, algo que, o sea, tenemos que tener en cuenta porque algunos de nosotros vamos a ser pastores, líderes de la iglesia y todo. Hoy en día hay muchas personas que nosotros le podemos llamar falsos profetas, no falsos maestros, falsos pastores, así por decir. No sé si se han escuchado una historia de un supuesto pastor de ahí en Barranquilla que decía que ya se acercaba el fin del mundo y todo eso. Pues, o sea, ya es más como dar algo que, o sea, el texto no dice. Si el texto dice que el mismo Jesucristo no sabe la fecha ni la hora del fin del mundo, solo lo sabe Dios, menos nosotros lo podemos saber, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, o sea, nosotros no podemos escucharnos al hablar, pero otras personas sí nos está escuchando de cómo nosotros estamos expresando o cómo nosotros estamos enseñando cada pasaje de Apocalipsis. Y como decía al principio, de que, o sea, el tema de Apocalipsis, o sea, yo lo entendía de esa forma, es muy delicado hoy en día, porque muchas personas podían llegar con diferentes puntos de vista. Por ejemplo, esto de COVID, pues muchos decían, no, que esto sí es la marca del enemigo, 660. Otros dicen que no, el chip que está saliendo, que hoy en día, y hasta el SIM card del Claro, de Tigo, le llaman la marca de la bestia, ¿no? Entonces, esto sí ya es como estar muy descontextualizado con lo que dice el texto, haciendo un anacronismo ya lo más profundo que uno puede decir, ¿no? Entonces, esto sí es o sea, en mi punto de vista es muy delicado. Ahora, hablar con grupos étnicos es todavía más delicado el tema, porque ellos tienen el fin del mundo ya planteado. Entonces, esto me hizo como, de hecho, confesando lo que estoy diciendo, a mí me gusta mucho el tema de la escatología, ¿no? Porque, o sea, a veces no logro entender lo que está diciendo el texto, pero siempre, o sea, siempre buscar el mensaje desde el texto, no dar mis definiciones propias, sino que extraer el mensaje que me quiere dar el texto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que como me surgía al leer el texto. ¿No? Gracias, Josué, muchas gracias. Excelente comentario, hermano. Excelente. Eh, Siento que para las comunidades étnicas es un desafío también estas áreas. Sin embargo, cuando tú dices que estos grupos originarios ya tienen todo un sistema organizado de cómo va a ser el fin del mundo, ¿ese sistema les vino por una reflexión propia o porque un grupo de misioneros implantó esa cronología y esa forma de pensar? Es una pregunta que te hago. Pues, profe, es que
al hablar de este tema, porque por ejemplo, el origen del mundo, cada uno tiene una cosmovisión diferente, ¿no? La cosmovisión de acá de la ciudad, de las personas de la ciudad es muy diferente. De hecho, o sea, cada uno puede dar el significado de la vida, origen del ser humano y todo. Por ejemplo, esto del evolucionismo, lo mismo pasa entre las culturas. Por ejemplo, tres culturas diferentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, cada uno tiene su versión, así por decirlo, ¿no? Pero siempre enfoca como somos tres culturas que venimos de un solo grupo anteriormente, entonces siempre enfocamos en un mismo historia, pero con diferentes versiones, así por decir. Pero sí, o sea, no es que les hayan impuesto esto de que tienen un apocalipsis en sí, pero sí, o sea, ellos en sí, ellos tienen como basado en los comentarios, en los enfoques ancestrales que ellos tenían, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene esto y es muy complejo. Por ejemplo, hablar del origen de la humanidad, si yo les empiezo a hablar bíblicamente, ellos me Claro, confrontan es claro. y todo esto, el tema de escatológico también lo hacen lo mismo. Y es muy Ok, diferente. gracias, Josué. Muchas gracias. Lo pregunto porque yo trabajo con comunidades de La Guajira y del Baupés, y la mayoría de las cosmovisiones escatológicas que tienen ellos, que están pero aferradas en su corazón y en su mente, de alguna manera les ha llegado desde afuera. Son cosmovisiones de misioneros que han llegado a evangelizar con esta estructura cronológica, de manera que ellos perciben el fin del mundo, no desde sus cosmovisiones originarias, sino más desde una reflexión estadounidense dispensacionalista. Y ahorita, digamos, sus reflexiones desde allí, ¿sí? Pablo. No, profe, quería hacer pues un comentario breve, pronto no algo nuevo de lo que han mencionado, que no nos escucha Armando Alducín porque nos casca. Eh, no, me llamó mucho la atención un comentario de Juan Stam, lo leo, me pareció interesante, ¿no? Dice de la siguiente manera en el contexto del mensaje de Apocalipsis a las iglesias de Asia Menor, ¿no? Dice, el Espíritu Santo no iba a burlarse de ellos con un mensaje enredado que solo los dejaría confundidos y debilitados ante los desafíos de su momento histórico. Me gustó mucho esa partecita porque refleja eso, ¿no? Lo que estamos hablando, que es un mensaje claro, pero ahora me gusta mucho esa expresión que dice los desafíos que estaban viviendo en su momento histórico. Creo que del Apocalipsis tenemos que tener en cuenta es mirar los principios que aplicamos también para nuestras comunidades y contextos en los que vivimos, ¿no? Hoy el tiempo en el que estamos, en lo que está sucediendo entre Israel, la Franja de Gaza, ¿cierto? Entre Rusia, Ucrania y bueno, y todas estas guerras que se están levantando allá en Oriente, generalmente, bueno, inclusive en nuestro contexto de lo que puede suceder en nuestro país, vemos es como alarma, ¿no? Miedo. El mensaje que a veces infundimos es Cristo viene pronto y bueno, ahí comenzamos con este terrorismo, ¿no? Pero se nos olvida que, como dice Juan Stam, el Apocalipsis desde su centro busca dar esa esperanza a una iglesia que no la tenía, ¿sí? Que estaba confundida precisamente. Y por eso es que el mensaje tenía que ser claro. Hoy el mensaje de la iglesia no es claro, sino que de hecho deja más incógnitas, ¿no? A las personas. Y de hecho, como ayer compartía, pues de pronto cada uno de nosotros tenemos nuestras anécdotas, ¿no? De pronto con ese sistema dispensacional, con una trompeta, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, creo, profe, que el principio en sí es la esperanza. Sí, la esperanza que Dios quiere que en algún sentido podamos transmitir a la iglesia, que podamos de hecho mostrarles, comparto una breve experiencia ahorita que recuerdo, de hecho en la iglesia a unos muchachos les metieron miedo, ¿no? Algunas personas de la iglesia, los amo en el Señor, pero ay, Dios mío, Armando Albucín, de verdad que el Señor te bendiga. Y pues estaban totalmente aterrados, ¿sí? No, el Señor va a venir, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y comenzaron a dar algunas interpretaciones y dijeron, no, es que el Señor viene en tal fecha, Dios mío, si no estamos preparados. O sea, y yo digo, o sea, tremendo, ¿no? Como nuestras iglesias, eso se va metiendo en los muchachos, lo van creyendo, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de comentarles acerca de esto es algo que da esperanza, ¿sí? El hecho de clarificarles y decir, uy, ¿cómo así que esto no era así? Uy, hermano, yo ya puedo dormir en paz. Entonces, profe,
y compañeros, eso digamos lo que pienso. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias por la anécdota y por la de ayer también. Me hizo dar risa la de ayer. Bien. Vamos a continuar entonces y ahorita abrimos otro espacio para más preguntas y comentarios, ¿sí? Centrémonos un poquito en la literatura apocalíptica, ¿sí? El Apocalipsis está escrito entonces en un lenguaje simbólico y ese lenguaje simbólico es desconocido para nosotros, pero es muy bien conocido para sus primeros lectores, porque ellos pues leían de ese tipo de literatura. El lenguaje apocalíptico, ese es el tipo de literatura que es el Apocalipsis. Y el lenguaje apocalíptico se transmite a través de símbolos, de simbolismo. Las iglesias en Asia Menor, 7 iglesias, aun cuando pues no son 7, recuerden, 7 es un número simbólico, pero pues acá están otras, y hay otras iglesias por estos lados, ¿sí? De hecho, Colosas queda también en Asia Menor y no se menciona en el Apocalipsis. Esta comunidad comprende bien lo que Juan está diciendo. La pregunta es, ¿y por qué era conocido este lenguaje para los contemporáneos de Juan? Si se supone que a veces hemos leído, entendido que hay una revelación vertical donde Juan está en Patmos y de un momento a otro entra en éxtasis y Dios le empieza a revelar toda la historia futura, ¿sí? De una forma tan extraña que nadie conocía, que ahora nos toca a nosotros empezar a discernir y descubrir qué significa cada símbolo. No, eso realmente no fue así. Y no fue así por la evidencia textual que tenemos. Las personas en el tiempo de Juan conocían una larga lista de libros apócrifos. Aquí voy a mencionar algunos que incluso son antes del Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis de Juan, en este caso, no es el primer libro de literatura apocalíptica. Primero de Enoc, 170 años antes de Cristo. Es un libro completamente apocalíptico. Jubileos, 150 años antes de Cristo. Oráculos sibilinos, 150 años antes de Cristo. Testamento de los 12 patriarcas, 100 años antes de Cristo. Salmos de Salomón, 50 años antes de Cristo. Asunción de Moisés, se cree que es del 6 al 30 años después de Cristo, pero incluso antes del Apocalipsis, ¿sí? Ascensión de Isaías, 4 después de Cristo. Segundo libro de Enoc, 50 después de Cristo. Segundo libro de Esdras, 90 después de Cristo. Apocalipsis de Baruch, este es un poco más tardío, 100 a 130 después de Cristo. Y además está la lista de documentos apocalípticos de Qumran, que ya es literatura propiamente judía también. Y hay muchos otros. De hecho, Antonio Piñero tiene un libro que se llama Los 50 Apocalipsis, ¿sí? Que vale la pena mirar ese libro. De pronto se los comparto. No está por acá. Para que ustedes lo miren y se den cuenta que pues el Apocalipsis de Juan no es algo nuevo, ¿sí? Esa literatura con esas características es algo muy, muy común, muy tradicional en la época donde Juan está. Juan es uno más que se une para escribir de la misma manera que han escrito estos autores que estoy mostrando aquí en la diapositiva, ¿sí? Sin embargo, nosotros consideramos estos autores como libros apócrifos. A Juan lo consideramos como un libro desde donde Dios se ha revelado, pero se ha revelado a través de una literatura que hay que interpretar en el marco y contexto de esta época, ¿sí?
Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los evangelios. No solo hay 4 evangelios, hay muchos evangelios, ¿sí? Eh, Sin embargo, reconocemos como 4 evangelios como canónicos e inspirados por Dios. Los demás los consideramos como apócrifos, pero eso no significa que los 4 sean los únicos. Hechos de los apóstoles, hay más libros de hechos. Cartas hay montones, ¿sí? Entonces, hay mucha literatura, pero nosotros consideramos inspirada y revelatoria esta literatura que tenemos como canónica en nuestras Biblias, ¿sí? El desconocer la literatura apocalíptica judía y su manera de pensar ha sido la mayor causa de dificultades y confusiones en la interpretación del Apocalipsis de Juan, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han leído alguno de estos libros? ¿Por lo menos uno? No, ¿verdad? Generalmente no nos acercamos a esta literatura. Y esta literatura está al alcance de ustedes. Es una literatura que ya está en español también. Se consigue en libros, ¿sí? Entonces, con base en eso, nosotros interpretamos el Apocalipsis sin tener en cuenta su contexto literario. Y eso nos va a llevar a muchos errores también. Porque es allí cuando vamos a decir, es que las langostas significan helicópteros. No, eso no significa nada de eso. O sea, eso, si en ese momento ni siquiera había... Ustedes me vienen diciendo, Juan llegando con la noticia de que son helicópteros los que van a llegar, ¿cómo queda la gente? Helicópteros, ¿y eso qué es? O sea, ¿de qué me está hablando? Y una persona en agonía, una persona que está sufriendo, que necesita un consejo pastoral, y Juan les sale con esas, van a decir, no, este Juan está loco. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, si es literatura de la imaginación, mucho de ello tiene que ver con la fantasía también. Y ojo, hermanos, si ese es el tipo de literatura, no nos tiene que dar miedo, ni esto atenta contra nuestra fe, pensar que esto no es histórico, que esto más bien tiene un lenguaje simbólico de la imaginación y por lo tanto hay mucho de fantasioso en todo lo que se dice. ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Empezar a buscar bestias debajo del agua para ver cuál tiene 7 cabezas? No. Nuestro desafío es discernir a qué se refiere Juan en su contexto histórico para hablar de esas bestias. Solo en el descubrimiento de eso vamos a poder dar el siguiente paso, que es una contextualización para nuestro propio, pues nuestra propia iglesia, nuestra propia comunidad, nuestro propio país, para dar por lo menos una voz de aliento a lo que se está viviendo en Oriente, como decía Pablo, pero solo situados desde allá y no tratando de hacer identificaciones descontextualizadas, ¿sí? Algunos aspectos para tener en cuenta en el Apocalipsis. Miremos algunos aspectos para tener en cuenta. Entonces, uno de los que decía Juan Stab es que el Apocalipsis fue escrito para ser entendido, ¿sí? No fue un libro secreto, un libro que nadie entendiera o algo así. Se escribe pues en una época donde Domiciano está pues con unas características de persecución. Hay bastante persecución en la época. La pregunta que suscita Juan es, ¿cómo se sentían los creyentes en Asia Menor frente a esta persecución? Pues angustiados, temerosos, desesperanzados. ¿Qué es lo que van a pensar? Nos están matando, cada día matan y matan y matan. ¿Quién tiene el control de nuestra vida? ¿Quién es el que tiene el control de la historia? Es César el que está venciendo. De manera que Juan, a través de todo su bagaje y todo su arsenal de símbolos, va a decir desde el principio, no es César el que tiene el control. Es el Cordero inmolado, es el Arjón, es el Todopoderoso, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que tiene el control de toda la historia. Y es más, esos gobernantes les espera cierto
destino también, y Juan los caracteriza como bestias, bestias que no tienen, que a la final no tienen control de nada, ¿sí? Entonces, en este sentido, frente a esas angustias, ¿qué es lo que esperaban los creyentes de su pastor Juan? ¿Que los confundiera? No. Lo que esperan ellos es que haya una palabra que los pueda animar, una palabra que les dé esperanza. Entonces, en un contexto donde la iglesia se sentía aterrorizada, con dificultades, sin esperanza, porque los estaban matando a todos, estos creyentes esperaban un mensaje claro, edificante, que los fortaleciera para seguir firme bajo las pruebas. Y eso es Apocalipsis, un ánimo para permanecer firme. Pero nosotros hemos leído el Apocalipsis como que en el capítulo 4 nos vamos y allá a disfrutar con el Señor mejor dicho, todo lo que pase, yo ya ahí, eso no va conmigo. Cuando si ustedes ven el Apocalipsis, realmente en todo se anima a la iglesia a permanecer firmes bajo las pruebas, bajo la tentación, bajo la identificación con la bestia. Entonces, como decía y recordaba Pablo, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo se va a burlar del sufrimiento de estas personas y les va a mandar un mensaje enredado y cifrado para confundirlos en esa situación? No creo que el Espíritu Santo sea así. Más bien el Espíritu Santo a través de Juan va a dar una palabra refrescante que anima, esperanzadora, que los saque precisamente de ello, ¿sí? Eso es literatura apocalíptica y precisamente es una literatura que invita a resistir los embates del maligno. Y la literatura apocalíptica es una literatura de resistencia, es un llamado a resistir las fuerzas del mal, a mantenerse firme. Y esa resistencia no solo es una resistencia pasiva, es una resistencia activa. Y es activa en el sentido de seguir el ejemplo del Cordero, seguir el ejemplo del Cordero inmolado, ¿sí? Mercedes, tienes la palabra. Gracias, profe. Eso último que dijiste sobre lo del Cordero, creo que es el gran aporte del Apocalipsis de Juan a toda esta literatura y tradición apocalíptica que de antaño había tenido el pueblo judío, precisamente reinterpretarlo a la luz de Jesucristo, porque esas mismas respuestas de esperanza dentro de un contexto de persecución se venían dando de manera sistemática una y otra vez en toda la historia del pueblo judío. Lo vemos, por ejemplo, las respuestas que se daban desde la profecía de Daniel, desde la profecía de Ezequiel, desde los ríos de Babilonia, bueno, de una cantidad de cosas del Salmo 137, y ese es el gran aporte ahorita del Apocalipsis de Juan, hacerlo desde la victoria de Cristo. Ese pues era el aporte, profe. Gracias. Gracias, Mercedes. Así es, así es. Eso también es una novedad, que realmente la victoria y el control de la historia sí lo tiene un personaje, no el César, pero tampoco es un personaje que tenga las similitudes del César. En este caso es un corderito, un cordero que tiene el poder, no a pesar de que fue muerto, no a pesar de que fue asesinado, sino más bien a través de su muerte es que tiene el poder para hacerlo. Eso es novedoso en la literatura apocalíptica. Es desde la debilidad, es desde la entrega, desde la renuncia y el sacrificio que se logra precisamente tener el control de todo, ¿sí? Es allí donde se puede. Por eso al principio se dice que Jesucristo es el testigo fiel, ¿sí? Testigo es la palabra mártir, es el mártir, el que fue llevado al matadero y en su fidelidad logra precisamente completar la victoria. Y esa victoria es la que tiene y la que va a ejercer precisamente en todo el transcurso de la historia. Ayer les recomendaba un libro, es un libro que nos muestra precisamente
cómo las teologías del Apocalipsis contrastan con las teologías del imperialismo romano. Es este librito se llama Apocalipsis contra Imperio, ¿sí? Apocalipsis contra Imperio, de la editorial Verbo Divino. Justamente el subtítulo es Teologías de Resistencia en el Judaísmo Antiguo. No nos va a hablar de Apocalipsis de Juan, pero nos habla de los libros de Enoc, de varios apocalipsis apócrifos que justamente, precisamente resisten ante los embates del imperialismo griego, en este caso. Entonces es interesante mirar cómo ciertos personajes, la manera literaria como escriben para resistir las teologías del Apocalipsis, ¿sí? Bueno, Lidia, tienes la palabra. Mercedes, no sé si también tengas otra cosa para decir, sino Lidia. No, profe, ya era eso, gracias. Bueno, profe, yo no quiero quedarme con una pregunta y aquí es donde yo entro en crisis, porque no sé. Bueno, ¿cómo comprender, profe, o cómo interpretar la verdad en este tiempo de guerra, esta guerra de Israel con Hamas y donde está incluido pues este pueblo palestinense? A mi mente vienen textos de la Biblia en los que, bueno, guerras en la época de los jueces, de los reyes, y el momento actual, la situación de Israel, la situación de los palestinos, la franja de Gaza, su historia. Y en medio de este tema que estamos tocando, pues que para muchos puede interpretarse como el Apocalipsis, como lo hemos venido hablando acá, lo han esbozado algunos de mis compañeros, pero para otros, pues sencillamente no, y otros, por lo menos yo quisiera comprender cómo poder interpretar esta situación de guerra, sobre todo en Oriente Medio, este momento crucial por el que está pasando Israel y los palestinos, teniendo en cuenta que un grupo terrorista, unos dicen un grupo terrorista, otros no lo consideran así, ataca y el otro bando pues debe defenderse, es lo que usualmente pasa en una guerra, es algo que desde lo humano parece lógico, parece racional, como desde lo espiritual, desde atender la voz de Dios, interpretar esta situación, profe. Lo pregunto porque realmente a mí me duelen las vidas, independientemente de si son israelíes, perdón, o si son palestinos, ¿sí? Independientemente de eso, de su historia, de la carga histórica, esa carga histórica que hay, cómo uno poder ser, yo no sé si la palabra sea justo o coherente con esta situación, profe. Si usted puede ayudarme en esta pregunta, le agradezco. Bien, Lidia, gracias, gracias. Nosotros veíamos en la clase de ayer que hay hermenéuticas para acercarnos al Apocalipsis, ¿sí? Una hermenéutica común es la futurista, también la dispensacionalista,
Y en ella también se trata de ver como si Dios tuviera un proyecto y un propósito distinto para Israel y para la iglesia. Es decir, se divide desde allí las promesas que se hacen a Israel en el Antiguo Testamento y se toman algunas de las que se hablan en Romanos 9 al 11, precisamente para decir que Dios, para justificar. al margen de Jesús, tiene un plan para Israel, ¿sí? Ujú. Sin embargo, eso es una manera de acercarse, ¿sí? No es la única manera. Esas maneras de acercarse, que para muchos son válidas, pueden llegar a ser justificadoras de ciertas masacres, que es lo que se está percibiendo en muchos En este momento. estados de la iglesia evangélica, ¿sí? La iglesia evangélica, curiosamente, tiene un apoyo sionista. El sionismo es más un movimiento político que religioso. Ujú. Un apoyo sionista a Israel, que porque es el pueblo de Dios y lo que está pasando es cumplimiento de su proyecto, ¿sí? Ujú. Por eso el hecho de que Israel gane y ataque es visto como algo bueno, porque es algo que está en la voluntad de Dios. Sin embargo, otra vez, eso hace parte de un acercamiento y una lectura. ¿Sí? Hay otras formas de acercarse al texto. Por ejemplo, vuelvo y digo, donde no se toman literales ciertas cosas, sino que el pueblo de Israel, realmente el nuevo pueblo es la iglesia. Por lo tanto, Dios ya no tiene proyectos, sino un proyecto precisamente con su iglesia, y ahí cabe el pueblo de Israel. De manera que, otra vez, lo que yo estoy diciendo también hace parte de una lectura, ¿no? Debo dejar eso también claro. De manera que el pueblo de Israel nada tiene que ver con el estado actual de Israel, el Estado de Israel actual, ¿sí? Desde esa perspectiva, pues, toda masacre, toda guerra, toda injusticia, toda muerte hace parte de ese caballo rojo del que habla Apocalipsis y debe ser detenido. Toda masacre tiene que ser detenida. Eh, Pensar que la profecía se está cumpliendo y que ese es el proyecto de Dios en detrimento de todas las muertes de las personas del otro bando, es algo que a mi manera de ver es injusto y que los cristianos debemos oponernos totalmente a eso, ¿sí? Bueno, eso es como para no alargarme allí en esa respuesta, ¿sí? Muy bien, vamos Gracias. con de pronto dos diapositivas más. Tenemos esto aquí. Ustedes vieron en el libro también que decía Juan habla del futuro. O sea, en este caso Juan no es preterista, pero tampoco es futurista. Ayer veíamos también que él maneja una tensión entre el ya y el todavía no, ¿sí? Juan habla del futuro, pero siempre habla del futuro desde su presente y para su presente. De manera que aquí hay yo no sé si mala noticia para ustedes, pero Juan no está hablando para ti. Juan no está hablando para ti. Juan no está hablando para tu cultura. Juan no está hablando para nuestros contextos. Juan está hablando para el contexto de él. De la misma manera que Pablo, que Mateo, que Lucas, que todos ellos hablaban para su contexto. ¿Sí? Es cierto que Apocalipsis anuncia muchas cosas que van a pasar. El Armagedón, la venida del Hijo del Hombre, la nueva creación, el juicio final, todo eso va a pasar. El mensaje central se enfoca sobre la situación inmediata en que las congregaciones se hallan inmersas. Entonces Juan en ningún momento se desprende de la realidad histórica y socioeconómica del siglo I. La batalla del Armagedón, por ejemplo, aunque obviamente será futura, se describe como una guerra de caballos típica del siglo I. No se describe como una batalla de aviones, helicópteros, tanques de guerra, bombas. No se describe así porque Juan ni sabía que eso existía.
Entonces, lo mismo va a pasar, digamos, con la venida de la segunda venida, los nuevos cielos, nueva tierra, la guerra del Armagedón. Entonces, en primer lugar, todo el libro del Apocalipsis es un mensaje directo para sus primeros lectores. Y en segundo lugar, Juan describe los eventos futuros en términos de la vida de sus contemporáneos, ¿sí? Y es allí, por ejemplo, el famoso ejemplo del 666, que ni siquiera es 666, sino 666. Así se debería nombrar ese número. ¿Cómo podría Juan escribir acerca del 666, estar pensando, por ejemplo, en una computadora o en un chip, cuando ni siquiera había electricidad? ¿Sí? Eso no tiene sentido. Hablarle a los contemporáneos de Juan de un chip. ¿Cómo así un chip? ¿Eso qué es? No, es que ustedes no me entienden, pero lo entenderían si no, eso no, o sea, Dios no hace eso, ¿sí? Entonces, más bien, el Espíritu Santo no dio su palabra para que solamente después de 20 siglos entendiéramos el verdadero mensaje. Ahora sí comprendemos el Apocalipsis, pero entonces cuando Juan lo escribió no se comprendió. Eso me parece un poquito presuntuoso también, ¿sí? Pensar que ahora sí logramos descifrar qué es el... No, al contrario, debemos tener la humildad para decir, ellos lo entendían mejor que nosotros. Nosotros no lo comprendemos en su totalidad. Entonces, si Juan está hablando de un chip o de una computadora o de, como dijo Josué, de un chip de Claro, de Movistar o de Tigo, pues, ¿qué pasó con los primeros oyentes o los oyentes de 19 siglos antes? Se quedaron sin mensaje hasta que nosotros por fin llegamos y ahí sí tenemos el mensaje. Entonces, en ese sentido, Juan Stan dice, interpretar el Apocalipsis como si todo se hubiera cumplido en el siglo I, que es la posición preterista, sería perder toda su proyección futura y en efecto negar las escrituras. Pero interpretar cualquier detalle del Apocalipsis como si solo se relacionara con nuestro siglo y no tuviera ningún mensaje para sus primeros lectores, es la peor forma de estudiarlo y también contradice la palabra de Dios, ¿sí? Es como una forma de mencionarlo allí en Juan. Bueno, se nos ha acabado la clase. Quedan unas diapositivas, pero no creo que... Igual no hay algo nuevo que no esté allí en la lectura. Solamente me gustaría terminar con presentarles a este señor, Juan Stam. Hay muchos autores que son europeos, que son estadounidenses, que son, mira, son excelentes a la hora de hablar del Apocalipsis. Por ejemplo, Hugo Bani es un experto en literatura apocalíptica, se los recomiendo muchísimo. Elizabeth Schussler Fiorenza, una teóloga feminista que ha escrito bastante de la apocalíptica también, es excelente, excelente también a la hora de hacerlo. Pero este señor, este viejito que murió hace poco, Juan Stam, es un hombre que ha dedicado o que dedicó 60 años al estudio académico del libro, ¿sí? 60 años, él solamente tiene este comentario del Apocalipsis, tiene más libros, pero en comentarios solo el Apocalipsis. Es un texto de... Es un texto de 4 tomos, que los quiero recomendar muchísimo. Son 4 tomos, son ese tipo de libritos. ¿Por qué los recomiendo? Por varias razones, pero la principal es que es latinoamericano también. Él es un misionero gringo, pero vivió casi toda su vida aquí en Latinoamérica, en Costa Rica, y escribe el Apocalipsis desde la exégesis bíblica, pero a la vez también tiene unas aplicaciones al contexto latinoamericano y eso
digamos que esa es la perla, pues, de estos comentarios también. Yo he escrito, de hecho, en el blog de Juan Stam, escribí 10 razones del por qué leer estos libros, estos 4 tomos. Son 4 tomos, pero no son tampoco tan larguitos, ¿sí? Son pequeños, no son la gran... Pero para divertirse ahí también, si no tienen nada que hacer en Navidad, pueden coger esos libritos y leerlos. De pronto, sí. Profesor, pero esos libros ya casi La no se Navidad de consiguen. 7 años. Para Navidad de 7 años, sí. Son difíciles de conseguir, Pablo. Ahorita tengo entendido que van a sacar unas ediciones por Amazon. Están sacando unas nuevas ediciones. Entonces, valdría la pena preguntar bien y eso. Les voy a pasar estas diapositivas, se las voy a subir de una vez y al final en esta diapositiva ustedes van a encontrar 10 razones de por qué leer a Juan Stam, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Hermanos, Gracias, profe. ahí terminamos con la apocalíptica y nos metemos con la literatura apócrifa para la siguiente sesión. Por favor, hagan la lectura, es una lectura muy chévere también. Entonces, nos vemos Dime, Lidia. Profesor, es que quería pedirle 2 minuticos o sencillamente decirle, profesor, que qué pena que no es de esta clase, pero el trabajo que debía entregar anoche yo lo envié por mensaje porque no alcancé a tenerlo a medianoche. Sí, lo recibí, Lidia, gracias. Gracias, profe. ¿Cómo se Profe, a puede? mí sí me puedes dar 2 minutos, qué pena. María José, ¿sería posible que me pudieras escribir o de pronto cuadráramos si necesitas algo? Es que en este mismo instante me están esperando también aquí un grupo, entonces realmente no puedo. Profe, entonces, no, te lo puedo decir la próxima clase, ¿sí? Claro, sí, dale, está bien. Listo. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga y nos vemos la siguiente sesión. Un abrazo. Que descansen, gracias. Buen fin de semana. Gracias, profe.